los productores, ¿no? Su proceso de vida. Nace, crece, que se reproduce y muere. O su estado metamorfósico de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. O como en los lepidópteros, huevo, larva, pupa crisálida y termina siendo recién adulto, ¿no? Entonces, dentro de los procesos vitales, hoy día me ha salido, creo, de todos los seres vivos, es precisamente esa organización, ya sean como productores o ya sean como consumidores o quizás como desintegradores, ¿no? Los tres grandes grupos tróficos que encontramos en los seres vivos. Productores, la base, consumidores, y los desintegradores. En cuanto a la organización de los seres vivos, ya hemos hablado la clase anterior. Nos hemos referido a los niveles de organización que tienen los seres vivos. Y estos niveles de organización son tres, ¿se acuerdan? Primero es el nivel químico, le sigue el nivel biológico y termina en el nivel ecológico. Entonces, esa organización, ¿no? De nivel químico, biológico y ecológico es donde manifiestan todos los seres vivos, ¿ya? Su organización. ¿Cómo se organiza? Hay algunos que tienen, no sé, un corazón con dos cavidades, como los peces, o quizás tienen tres cavidades, como los anfibios, los reptiles, o otros tienen cuatro cavidades, como el hombre y las aves dentro de los cordados. Bien, todo ser vivo debe estar en equilibrio, todo ser vivo debe encontrarse en equilibrio. Entonces, ese equilibrio que desde mi medio interno frente al medio externo ocurre la llamada homeostasis, el equilibrio que debe existir entre el medio interno frente al medio externo, ¿no? Si en el medio está haciendo un frío terrible, entonces comenzaremos a abrigarnos. No voy a salir en bikini si afuera estuviese nevando, ¿se dan cuenta? O si afuera estuviese haciendo una terrible temperatura elevada, ¿no? Y en tiempo de verano, entonces no voy a salir con abrigo, chalina, ¿no es cierto? Entonces la homeostasis, pues, es prácticamente una propiedad o tendencia. Dice que existen algunos organismos que tienen una función de equilibrio y conservación de su entorno interno utilizando ciertos mecanismos regulares. Eso es la homeostasis. Entonces la homeostasis vienen a ser eh, el equilibrio que debe existir entre el medio interno frente al medio externo. Bien, ya hablamos de... muy bien. Habíamos dicho que el respiratorio no funciona por gusto y estaría muerto ese individuo si no ingresa su combustible. Precisamente el combustible tiene que ingresar ¿para qué? Para que ese organismo, como vive, se mantiene con energía, tiene que hacer transformación de los alimentos, así sean autótrofos o heterótrofos. Autótrofos, los productores, heterótrofos, los consumidores. Entonces, el trabajo metabólico, la transformación de los alimentos, ¿no? Necesita su combustible, si no, no comienza. Por ejemplo, para la actividad metabólica, quienes van a ayudar, complementar la transformación de los alimentos, vienen a ser los poderosos compuestos orgánicos enzimas. Las enzimas no se activan si no hay agua y las enzimas su tarea son biocatalizadores, romper a los carbohidratos, romper a los lípidos, romper a la proteína. ¿Con qué finalidad? Para que se obtenga energía, sobre todo de carbohidratos y lípidos. Entonces, el metabolismo, que es la transformación de los alimentos, si no tiene su combustible, ya fue, ya no va a poder realizar, ¿no? Luego tenemos, después del metabolismo, transformación de los alimentos, la irritabilidad.
En los seres humanos, sobre todo la irritabilidad, lo hemos desarrollado bastante, bastante hemos desarrollado, ¿no? Por eso tenemos algunas personas que han desarrollado ¿cómo se le dice? Casi digo, un CI, un coeficiente intelectual elevado. Estamos hablando, no sé, de 50, 100, 150, 200, no sé qué genio llegó a 300 y nadie lo supera hasta ahora. Einstein, ¿cuánto llegó? A un CI de 100, ¿no? O 90, creo. Nosotros creo que ni a 10 llegamos. Oh, qué horror. Pero siempre, ¿no? Si le damos trabajo, hay que pensar como Jean-Baptiste de Monet, ¿no? El caballero de la mar. Si yo lo uso, se desarrolla. No lo uso, se atrofia. Entonces no permitamos que se atrofie, sino que se desarrolle. Y la irritabilidad, no olviden la experiencia de Einstein, donde desarrolló más su capacidad intelectual. Fue cuando le dieron ese trabajo de patentar instrumentos, ¿no? Allí es donde tuvo mayor habilidad, ¿se dan cuenta? Entonces, si cada uno de nosotros descubriésemos nuestras habilidades, actitudes que tenemos y los reforzamos y vamos a ser genio en lo que hacemos. Como los pintores, como los cantantes, etcétera, etcétera. La irritabilidad está relacionado con el sistema nervioso a partir de los órganos receptores, a partir de los órganos de la percepción, ¿no? Como viene a ser la vista, el olfato, el gusto, el auditivo, el tacto. ¿Qué más tenemos? Gusto, olfato, auditivo, vista, el tacto. Está bien. ¿Ya? Entonces, a partir de los órganos de la percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar, pues por ahí, por la entrada, ¿no? La entrada de este sistema de la irritabilidad. En realidad, frente a una acción, hay una reacción, ¿no? Es lo que nos dice la irritabilidad. Frente a una acción debe haber una reacción. Bien, ahora sí, la adaptación. La adaptación vienen a ser cambios fisiológicos. O sea, lo primero que va a hacer un organismo, por decirlo, lleva a otro sitio, lo saco de su hábitat. Entonces, lo primero que va a hacer la especie es, ¿qué cosa? La homeostasis. Tiene que mantener el equilibrio desde su medio interno frente al medio externo. Y luego otro aspecto importante viene a ser la adaptación. Todo ser vivo tiene que hacer la adaptación, ¿no? Si vivimos en un clima muy frío, entonces al trasladarnos a un lugar que hace mucha calor, entonces lo primero que tengo que hacer es la homeostasis, un equilibrio. Y ese equilibrio lo voy a lograr pues a través de qué? A través de la adaptación también, porque la adaptación son cambios fisiológicos que ocurren en el organismo. Por ejemplo, un animal sudamericano con toda su fibra, ¿no? Que crece, no sé, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y lo traigo, y en época de verano todavía a la zona costera lo llevo a Mollendo, por ejemplo. Por ejemplo, una hipótesis. Pobre animal, va a tener que hacer bastante transpiración. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo como todo ser vivo? Va a tener que desprenderse de su fibra, ¿no? Si no se me muere de una deshidratación, entonces va a tener que realizar cambios fisiológicos, ¿no? Y esos cambios fisiológicos vienen a ser la adaptación. La adaptación. Por ejemplo, en el mundo de los vegetales ha tenido que ser cambios fisiológicos. Ellos tenían hojas extensivas, pero con la incidencia del calor, todo, había mayor evaporación y ellos no podían darse el lujo de perder agua. Entonces, esta hoja fue modificándose hasta transformarse en una espina o tricoma. La adaptación, todo ser vivo realiza adaptación constantemente, también para estar en equilibrio. Luego tenemos otra característica importante, el desarrollo. Les estaba mencionándoles en varias ocasiones el desarrollo o el ciclo
biológico de los seres vivos, nace, crece, se reproduce si quiere y luego muere, ¿no? Luego hay otros seres vivos que hacen metamorfosis y esta metamorfosis de hueva a larva, de larva, ya, pueden ser metábolos, hemimetábolos, ametábolos, ¿ya? Metábolos aquellos que realizan su ciclo completo, ¿no? Desde huevo hasta adulto. Hemimetábolo, aquellos que tienen incompleto, o sea, de huevo a larva y de larva a adulto, por ejemplo. No, no presenta ametábolo sin transformaciones como los periplanetas. La cucaracha es un artrópodo que no necesita cambio de huevo a adulto, totalmente. Entonces, pero sin embargo, se puede controlar, ¿no? Se le puede controlar. La reproducción. La reproducción es una característica muy importante de los seres vivos, pero para la continuidad de la especie, no para otra cosa, ¿ya? Porque si el ser vivo no quiere reproducirse, no pasa nada. ¿Ve? Por ejemplo, en el cerdito, le castran, ¿no? A veces el hombre lo castra para qué, para que su carne, dice, cuando sea cocida, no tenga pues ese olor desagradable. Entonces, por ello es que lo castran para que ya no tenga, si ya no tenga ese olor. Pero esa es una de las razones. Otra de las razones dice, como todo productor, ¿qué es lo que quiere de este animal? Quiere que sea fibroso, gordito, ¿no es cierto? Entonces, porque nadie le va a comprar pues un cerdo flaco. Entonces, ¿qué hace el productor, no? ¿Qué hace el productor si ya cumplió su ciclo de ¿cómo diríamos? Como utilización de semental, porque eso es lo que pasa a veces, ¿no? Con los criaderos. Entonces, em, el animal tiende a hacer como todo enamorado. A ver, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? No, ya no tiene hambre, ¿no? Está preocupada si su enamorada le deja o su enamorado ya no quiere estar con ella, ¿no es cierto? Hay ciertas etapas que uno pasa por esas épocas, ¿no? Entonces, no quieren comer, ¿no? Y eso que no está enfermo de de alguna actividad fisiológica, sino de este aspecto de los corazones. Entonces, ¿qué pasa con la persona, no? No quiere comer. Igual también, imagínense al cerdito enamorado, no quiere comer, entonces estaría bajo de peso a su dueño, al productor, no le conviene tener un cerdo flaco. Entonces, ¿qué hace? Lo castran. Entonces el animal ya no, pues lo único que va a querer es comer, 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 comer nomás, ¿no? Entonces, una vez que lo castren, el animal ya no va a tener esta actividad hormonal, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama? Actitudes como no querer comer, no estar triste, ¿no? Entonces, por ello es que los dueños, los productores, tienden a castrarlo al animal, ¿ya? Pero sigue con vida, ¿ven? Sigue con vida. Entonces, la reproducción es una característica importante de los seres vivos para mantener la especie, para la continuidad de la especie. Para eso sí es importante. Se puede llevar a cabo de forma asexual o también se puede llevar a cabo de forma asexual y sexual. Hay dos nomás, asexual y sexual. Muy bien. Entonces, ya hemos visto las características más importantes que tienen los seres vivos. Veamos ahora la clasificación de los seres vivos. Bien, en cuanto a la clasificación de los seres vivos, ya por el año de 1738, Carlos Linneo
Él es considerado como el padre de la taxonomía. Él es el que propone la clasificación taxonómica, ordenando de lo específico a lo genérico y de lo genérico a lo específico. El nombre científico me dice que es binomial, que solamente debe tener este, género y especie, ¿no? Pero sin embargo, en algunos casos puede llegar a ser trinomial, ¿no? Pero en su mayoría, desde el año 1738, Carlos Linneo ha comenzado a distribuir sus nombres científicos de acuerdo a las especies y de acuerdo a las características que tiene la especie, ¿no? Una con otra. Bien, entonces Carlos Linneo en el año de 1738 propone tres reinos, solamente propone tres reinos. El reino vegetal, primero, el reino animal, segundo, y el reino mineral, ¿no? Propone el reino mineral. Igual que nuestro símbolo patrio, ¿no? Nuestro símbolo patrio tenemos el reino vegetal representado por el árbol, la quina, el reino animal representado por la vicuña, el reino mineral representado por la cornucopia, ¿no? Entonces, los reinos, en el año 1738, Carlos Linneo propone. Bueno, va pasando el tiempo, Carlos Linneo ya propone estos tres reinos, ¿no? Y ya para el año de 1938 tenemos al francés Edward Chatton. Edward Chatton. Edward Chatton, ¿no? Ya propone dos clases de organismos. Dice, clasificar a los seres vivos tiene que ser de dos clases. Algunos organismos que tienen células totalmente complejas, tienen núcleo, entonces pertenecen a las eucariotas. En cambio, las células que no poseen núcleo serán pues procariotas, ¿no? Así. Así simplemente dijo Edward Chatton, ¿ya? Las células que tienen núcleo son eucariotas, las células que no tienen núcleo son procariotas, ¿no? Edward Chatton. Ya después, miren, casi 2 siglos, tenemos a Robert Whittaker. Robert Whittaker en el año de 1969 propone 5 reinos. El reino Monera, ¿ya? El reino Monera incluye solamente las bacterias. En el reino Monera está el dominio procariota, el único con el dominio procariota, el reino Monera. Todas las bacterias, diplococos, cocos, estafilococos, estreptococos, vibriones, bacilos, espiridos, todo el reino Monera involucra a las bacterias. Muy bien. Luego tenemos el reino protista. En cuanto al reino protista, más bien ya hubo cambios. En el reino protista podemos encontrar eh, este, los medios camaleones, ¿no? Con comportamiento, algunos se comportaban como vegetales y luego cambian a animales, otros que tenían un comportamiento animal y al ver en su ambiente escasez se comportaba como lo contrario, ¿no? Si es de reino vegetal, comportamiento de reino vegetal a reino animal. Si es de comportamiento de reino animal a reino vegetal. Y así, ¿no? Entonces acá están los protistas, los protozoos, lo que vio Antonio Van Leeuwenhoek, ¿se acuerdan? Los proto primero, zoos animales, los primeros animales que lo observó en una gota de agua estancada, ¿no es cierto? Sarcodinos, mastigóforos, infusorios, esporozoos. Los sarcodinos, encontramos a los sarcodinos como las amebas, o entamoeba histolítica, ameba proteus, las amebas, ¿no? Las amebas. Luego también tenemos sarcodino mastigóforos, aquellos que tienen su colita, masticola, flagelo, cola. Muy bien. Entonces, estos
protozoos, sarcodino, mastigóforo. ¿Quién tiene colita? La giardialambia. Más antes estaba la Eglena viridis, pero ya no, ella pertenece al mundo vegetal, ¿no? El reino protista. El reino fungi, el reino fungi. En cuanto al reino fungi, también es amplísimo el reino fungi, donde están los honguitos, aquí hablamos las micotas, fungi, hongos, ¿no? Se les conoce, micotas, hongos. Este grupo de este reino de los fungi, llamados micelos, otros les llaman micotas, otros les llaman micelos, micotas. Ah, ah, tenemos desde fungi perfecti, mos como el pan, setas como en la madera, ¿no? Entonces, ese es el grupo de los fungi. Luego las plantaes. Cuando hablamos de reino plantae está pues dos grupos bien específicos. Las criptógamas, oculto, cripto, gama, unión, están unidas pero están ocultas. Criptógamas, desde las células hepáticas, los pteridofitas, ¿quién más está? ¿Quién es? Las briofitas o musgos se encuentran. Y luego, y que no tienen vasos. En cambio, el otro grupo de las plantas encontramos el reino vegetal. Perdón, no, en Plantae el grupo vegetales. Este grupo están las fanerógamas. Cuando hablamos de fanerógamas, son plantas superiores, tienen una organografía vegetal completa, ¿no? En el reino Plantae. Criptógamas y fanerógamas. Y todavía dentro de las fanerógamas se puede dividir en dos grupos. Encontramos a las gimnospermas y angiospermas. Algunas semillas tienen núcleo y otras semillas no. Mm. El reino Plantae. El reino Animalia. Bueno, el reino Animalia también se puede dividir en dos grandes grupos importantes. El reino perdón, el reino animales invertebrados y el reino animal vertebrados, ¿no? Dentro de los invertebrados comienza desde los poríferos, ya no se le considera los protozoos, porque ya lo hablamos de ellos. Entonces empezaría desde los poríferos, después de los poríferos, esponjitas, quienes están dentro de los invertebrados. Ya, encontramos a los celenterados, hidras medusas, pólipos escifosos, después de los celenterados que tienen alternancia de reproducción. Después de los protozoos vamos a encontrar aquí más, ya, los helmintos, después de los helmintos, los artrópodos, ¿no? Y después de los artrópodos, los equinodermos. Muy bien. Ese es el de los invertebrados. Luego tenemos a los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien, entonces Robert Whittaker propone cinco reinos. Cinco reinos. ¿Ya? Reino monera, reino protista, reino fungi, reino animalia y plantae y animalia. Bueno, después de Whittaker tenemos a Carl Woese. Carl Woese y todos sus colaboradores. Aquí ya llegó a su finalización de la clasificación. Fue lo máximo, ¿no? Entonces, Carl Woese en el año de 1990, el siglo pasado, ¿no? Y todos sus colaboradores, ¿qué hicieron Carl Woese? Carl Woese propone un dominio. Miren, todos estamos deambulando, que el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral. Luego, ¿qué propusieron? Que el reino, como es igual, ¿no? El reino vegetal, el reino animal, entonces había una diferencia. Entonces, Carl Woese y sus colaboradores proponen superior al reino, los dominios. ¿Y qué vienen a ser los dominios? Vienen a ser aquellos seres vivos que bien
no tienen núcleo y bien, tienen núcleo. O sea, estamos viendo que el dominio es según una célula procariota y una célula eucariota, ¿no? Entonces, es el dominio que propone Carl Woese y sus colaboradores. Y ahí encontraremos al Archaea, a Eubacteria y las eucariotas. Bien, entonces, pero también hay un superior al reino que significa, ¿no? Ese dominio. Y sin embargo, hay seres vivos que no se comportan como célula, no tienen organización celular, no tienen, ¿no? Entonces, estos organismos superiores al reino, al no encontrarse en este grupo, ni procariota ni eucariota, tenemos al dominio superior o al inferior. Muy bien. La taxonomía, ya que el padre de la taxonomía es Carlos Linneo. ¿En qué año hemos dicho? En el año de 1738. Entonces, en esta clasificación taxonómica con el padre de la taxonomía, tenemos de acuerdo a sus similitudes o diferencias esenciales. Por ejemplo, a partir de los órganos homólogos podemos encontrar que el brazo del ser humano tiene un parecido y también su utilidad que desarrollaron estos animales, como el caballo, o como la aleta de una ballena, o como un... Entonces, la clasificación de los seres vivos para su ordenamiento prácticamente es de acuerdo a sus órganos homólogos, el parecido, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir el del hombre, ¿no? Tiene la función, ¿qué cosa? De la mano, ¿no? Entonces, igual también para estos animales, ¿no? Ujú. Principales categorías. Todo comienza de lo específico, ¿ya? Todo comienza con lo específico. La especie, conjunto de especies, género. Conjunto de género formará la familia. Conjunto de familia podrán orden. Conjunto de órdenes, clase, clase. Conjunto de clase, aquí más bien, ujú. Conjunto de clase para las plantitas, división. Para los animales, filum. Filum para los animales. División para los vegetales. Entonces, es bien cierto, ¿no? Para referirme a un grupo de animales, yo no le voy a decir qué variedad. Lo que tengo que decir lo más apropiado, qué raza es. Y si yo veo un campo de cultivo, no voy a decirle qué raza es esa planta, ¿no? Entonces tengo que decirle qué variedad es esa planta, ¿no? Entonces, esa diferencia que vamos a encontrar, ¿ya? Esa diferencia entonces entre división para... Oh, carambas. División para las plantas y filo para los animales cuando queremos referirnos. Bien, y por último, el reino vegetal, reino animal, y para finalizar, el dominio. ¿Quién dijo? Carl Woese y sus colaboradores, ¿no? Entonces ingresaron a ver, no olvide, de lo específico al género, del género la familia, de la familia orden, conjunto de órdenes, clase, conjunto de clase, división o filum. Conjunto de división o filum, entramos a este grupo, reino y dominio.
Qué raro. Especie, género, conjunto, género, familia, conjunto, familia, orden, pongo orden. Después clase. Está bien. Muy bien, entonces esta es la taxonomía que nos propone y continúa hasta en la actualidad la clasificación para dar a los seres vivos. Muy bien, podrán reproducirse entre sí de manera natural y tener descendientes fértiles. Sí. ¿Tendrán características comunes? Sí, la sobrevivencia, pues la sobrevivencia. Podrán realizar diversidad. Mm. Muy bien. Entonces, ¿cuántos dominios existen? Ya está. El dominio procariota y el dominio eucariota. Qué raro, acá no he visto, no he mencionado las acitotas, los que son seres vivos, pero no pertenecen, aquí está, no pertenecen ni a las procariotas ni a las eucariotas, ¿ya? El dominio informal. Dentro del dominio informal están las acitotas. Mm. Vaya. Bien, continuando con la clasificación de los seres vivos, eh, su taxonomía, entonces encontramos que hay tres grandes grupos, ¿no es cierto? El grupo de del dominio procariota, del dominio eucariota y el que no tiene, las acitotas. Vamos con los dominios, entonces. Hay dos dominios, las procariotas, las eucariotas, y también encontraremos al grupo de las arqueas, las archaetas. Bien, dentro de las eubacterias, bacterias superiores, ¿no? Encontramos el único reino, el reino Monera. Quien propone primero es Whitaker, ¿se acuerdan? Y después ya Carl Woese con sus colaboradores. ¿Mm? Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar dos clases, gran positivos y gran negativos. Los gran positivos toman la coloración del azul, de violeta, de genciana, ¿no? Los gran positivos. Y los gran negativos toman la coloración entre rosado, tenue o rojo, ¿ya? Entonces, las positivas, azules, las negativas, rojo, ¿no? Entonces, encontramos aquí en el reino el grupo de los microorganismos, unos son gram positivos y otros son gram negativos. Y también encontraremos el grupo de las cianobacterias. Este grupo de las cianobacterias, ciano azul, son bacterias azuladas. También encontraremos a las espiroquetas. Acá están las espiroquetas, pues las espiroquetas que nos propuso, ¿se acuerdan? Lynn Margulis en el año de 1967, que nos dijo, gracias a las espiroquetas adquirieron motilidad, movimiento, traslado de un lugar a otro. Ujú. Muy bien. Entonces, dentro del grupo del reino Monera encontraremos a las que son clorofilianas en su mayoría. Estas que son clorofilianas en su mayoría de color verde, ¿no? Por eso que con una plantita generalmente la pintamos verde porque la mayor cantidad que están dispersadas, desarrolladas en nuestro planeta Tierra, pues atrapan la fuente lumínica, fuente calórica y otros elementos inorgánicos para poder transformarlo a orgánico. Es gracias a la actividad que realizan estos seres vivos, ¿no? Las plantitas de color verde. Por la clorofila, amantes al color verde. Ficocianina, la ficocianina más bien viene a ser este,
aquellas bacterias fico plantaciano azul, ¿ya? Son plantitas, algas, microalgas, bacterias, comportamiento bacteriano que se mm, torna de color azul, ¿ya? Ficoeritrina, color rojo. Xantófila, color amarillo. Caroteno, color anaranjado. Y así podemos encontrar, ¿no? Al grupo de las bacterias que deben tener afinidad, ¿no? Bien, halófilas, lo decimos, ¿no? Aquellos que tienen su alito en la cabeza, halófilas, amantes al halo. am, mm, ¿Qué viene a ser halo? Productor de sales, son productores de sales, los halo. ¿Ya? Y productores de sales, ¿qué quiere decir? Que estos organismos los encontramos mayormente en las masas de agua. ¿M? ¿Por qué? Porque tienen halo. Halo significa producción de sales. Halo, sal. Halo, sal. Termófilas, han encontrado microorganismos bacterianos que viven en la lava de un volcán. ¿Podrán creer? Si viven en la lava de un volcán, entonces son totalmente, extremadamente termófilas, ¿no? Termófilas. Acidófilas, bueno, las acidófilas son pues, también han encontrado microorganismos, claro que no en gran cantidad, pero sí han encontrado, dice, microorganismos acidófilos, o sea, en el H2SO4, o sea, en el ácido sulfúrico. Ahí han encontrado microorganismos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y metanógenas, también estos organismos son capaces de permitirse actividades de vivir en los metales, ¿no? Metanógenas se les llama. Acá me falta alosal. Helio, heliófilas también, porque las heliófilas son las que capturan la luz solar, ¿no? Helio heliófilas, productores de sales, o sea, donde hay sales crecen. Se desarrollan mejor todavía. Bien, también tenemos el dominio arquea, donde su pared celular que es carente, dice, de peptidoglucano. Mm, ¿Por qué esperar al final, no? Estructura genómica, como la presencia de histonas. Hablando de histona, la histona viene a ser la proteína básica de todo ser vivo, pero sobre todo aquellos que tenemos varios cromosomas. Entonces, la bacteria solamente em, mm, mm, tiene la hebra bicateriana nada más del ADN. Entonces, por consiguiente, no tiene histona. Por eso que al ADN de la bacteria del reino Monera se le clasifica como el ADN bicateriano desnudo. Desnudo, ¿por qué? Porque no tiene la proteína básica, ¿no? No tiene la proteína básica. Solamente tiene estas dos hebras, ¿no? Entonces se junta, ¿no? En ese espacio donde se encuentra. No tiene histona, por eso se le dice desnudo, porque no tiene histona. Muy bien. Vamos con la práctica, preciosos. Un ser vivo es una organización de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad de reproducirse y muere, dice. Posee estructuras con niveles de organización de diferente grado de complejidad. Determinar el orden ascendente que pueda presentar un ser vivo multicelular en su organización. ¿Qué le parece? ¿Ya? Entonces,
¿Quieres saber dentro de las características de los seres vivos cuál es el ordenamiento en forma ascendente que podemos encontrar en forma ascendente? Oh, muy bien, Andrea Preciosa, también la otra Andrea, Carlos, Milagros, Andrea. Ah, miren ese apellido, bien conocido, conocido. Bueno, muy bien, alguien tiene la práctica de biología, dice. ¿Qué no tienen? Sí, la deben tener. Muy bien, entonces, átomo. Entonces estamos en el nivel químico, ¿no? Átomo. Luego, conjunto de átomos formaron las moléculas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Después, conjunto de moléculas, hay organelos supramoleculares, organelos, y continúa con la célula. Claro, está bien. Conjunto de células formará tejido tisular. Conjunto de tejido formará órganos. Conjunto de órganos me formará un sistema. Muy bien, chicos. Tienen razón. Comienza con célula y termina en átomo, ya malogrado. Comienza con átomo, puede continuar molécula, también célula, y se fue, se salteó el individuo, todo. Muy bien, están ok, ¿no? Muy bien, entonces la organización de la materia viva avanza progresivamente y desde las formas simples o complejas, sin que pierda por ello las características individuales, ¿no? Que se van integrando. Vamos con la siguiente pregunta. Me sale igual, dice, ¿por qué? Vaya, Disculpe que la corte. dime, Siento que para los estudiantes, ellos no tienen la práctica ahora, el Drive ha colapsado y por lo cual ningún estudiante tiene acceso para las prácticas, para ninguna práctica, ya sea para la semana 1, para la semana 2 o incluso para donde está la resolución de las prácticas. No se preocupen, en el transcurso de la tarde lo van a solucionar porque varios me están preguntando por interno. No hay práctica para nadie, el acceso está denegado para todos, ¿sí? muy bien. Entonces ya les van a proporcionar. Excelente, pero si saben al toque, son chicos estudiosos. Dice, el ser vivo se caracteriza por conservar sus propiedades y funcionar eficazmente, lo que le permite regular el ingreso y la salida de la sustancia. Entra y sale. Lógicamente, entra y sale. ¿Por qué? Para obtener energía. Hay algunos organismos que solamente tienen un agujero, por ejemplo, los celenterados. Ese agujero les sirve para entrada y para salida. Pero es un sistema digestivo incompleto que han podido desarrollar. Pero este tiene los dos. Entonces, por consiguiente, es uno más desarrollado. Dice, así como el control de proceso, ¿ya? De metabólico, ya, muy bien. Interacción con sus componentes, donde se encuentra un ejemplo de ello, es el control hormonal de la síntesis y degradación de moléculas biológicas. ¿A qué característica del ser vivo se hace mención? Ah, chicos, el metabolismo es importante. Si no, voy a mantener la energía, puede ser, porque me está hablando control de proceso metabólico. Pero aquí hay algo muy importante. Integración de sus componentes. Me está hablando de la integración de sus componentes. ¿No? ¿Qué quiere decir? Yo, ser vivo, ¿ya? Necesito mantenerme con vida, tengo que hacer metabolismo, sí, pero vivo en un espacio que es mi biotopo. ¿Qué más? Con la familia, son seres vivos de la misma especie. Comparto con mi mascota, vivo en una sociedad, interactúo con el medio ambiente. Acá hay una interacción, chicos. Entonces, como, a ver,
esa interacción, por ejemplo, para que sea más claro y se orienten ustedes, ¿qué pasaría si a este koala que es de Australia lo traigo al Perú? Simple, hecho por vanidad. ¿Qué pasaría? Muy bien, Andrea se dio cuenta, muy bien, Anita también. Ya, entonces, por eso me dice interacción de sus componentes. Un ejemplo de ello es el control hormonal. ¿Se dan cuenta? Va a tener que hacer un control hormonal, tiene que entrar en equilibrio, ¿ya? Luego dice de la síntesis y degradación de moléculas biológicas, a qué característica del ser vivo se hace mención. ¿Ven? Ya dieron con la respuesta muy bien Jimena, Carlos, Juan, Anita, Fabiola. ¿Ya? Entonces, el metabolismo es importantísimo. ¿Ah? Justo me habla. La irritabilidad también es una respuesta, pero es una respuesta eléctrica, no hormonal, pero está relacionado, interactuando. La evolución es otra característica, pero no del ser vivo, ¿ya? Perdón, como diríamos, la evolución es la filogenia, es, como diríamos, es, este, como las células constantemente están mutando, entonces los seres vivos estamos evolucionando, pero esa evolución no es, pues, de una semana, un mes, un año, 10 años, no 100 años, un siglo, no, sino es miles de años, ¿no? Permite la evolución notarlo, percibir, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Pero mientras tanto no lo notamos, ¿no? Los cambios. Autopoiesis, autopoiesis. Dice, mismo va a hacerse una continuidad de la especie, falso, ¿no? Me está hablando de la interacción de sus componentes, entonces lo primero que tiene que hacer es ponerse pues en equilibrio, ¿no es cierto? Todo ser vivo tiene que ponerse en equilibrio. Muy bien, tienen razón, chicos, Fabiola, Jimena, Carlos, Juan, ¿no? El mantenimiento del equilibrio del medio ambiente o sí, interno se denomina homeostasis. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que la vicuña tiene bien desarrollado su sentido de audición. Ah, carambas. La vicuña tiene bien desarrollado su sentido de audición. Al igual que su visión, lo que les permite detectar a sus depredadores, o sea, que están atentos. Vista, oído, ¿no? ¿Para qué? Les permite detectar a sus depredadores. Por eso que sus depredadores, ¿no? Como los felinos, generalmente son bien sigilosos, ¿no? Lo que van avanzando a veces no es muy perceptible, pero miren cómo estos animales han desarrollado, ¿no? Esa percepción. Ujú. Muy bien. Dice, gracias a ellos son capaces de responder. Ah, muy bien, Andrea Preciosa, Yuri también. Dice, velozmente ante el ataque de un puma, por ejemplo, que es su depredador. Dice, sin esta capacidad, estos animales ya se habrían extinguido hace cientos de años. Entonces, el que hayan desarrollado esta capacidad muy bien. Determine qué característica de ser vivo se relaciona con el texto anterior, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Andrea, Yuri, a Andrea Arostegui y Rebeca, diferentes son, ¿no? Carlos Denilson. Muy bien, es cierto, ¿no? ¿Qué característica de ser vivo se está relacionando con el texto anterior, ¿no? Dice, si no hace tiempo hubiera desaparecido. Entonces, ahí, ¿qué cosa hay? Hay cambios, ¿no? Es todo un conjunto, cambios, transformaciones, ¿no? Etcétera. Entonces hay evolución de estos animalitos, su evolución. Ujú. Muy bien, Carlos también, Nadia, Andrea, Yuri, la evolución.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el desarrollo es una característica del ser vivo que consiste en una serie de cambios. Ya, miren, cuando se despierta me saluda con dos hojitas. Ah, esta es una dicotiledonia. Entonces el frijolito es una dicotiledonia. Estas son sus primeras hojas. Como tiene dos, es una dicotiledonia. Muy bien. Dicen una serie de cambios que se producen en los organismos vivos desde el momento de su formación hasta las etapas adultas para que puede reflejarse en cambios cualitativos y cuantitativos. Para que esta estabilidad del desarrollo se mantenga, se necesita de qué? Se necesita nada menos que de ¿qué dice Andrea? ¿Qué necesita los seres vivos? La reserva de alimentos y liberar desechos. Entonces, todos seríamos gorditos. Aunque antes el hombre estaba de moda y ser gorditos, ¿no? Por la capacidad de adaptarse y dar descendencia. Hasta la capacidad de adaptarse puedo entender, pero dar descendencia no me pueden obligar. Si yo no quiero tener hijos, pues no lo tengo, ¿no? Y si tengo de pura casualidad, de puro miedo o por amor, como dicen, ya pues lo tengo, ¿no? Pero no me pueden obligar, ¿ah? La expresión de nuevas moléculas en el metabolismo. Dice, para que esta estabilidad del desarrollo se mantenga, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos nuevas moléculas en el metabolismo. Oso, qué horror, para mejorar seguramente. ¿Qué les dije desde el inicio? Toda esta economía se mantiene con qué? Por eso es que realizamos la transformación de los alimentos. Claro, Andrea, muy bien. Para que toda esta economía realice sus características de ser vivo, va a ser una serie de cambios, ¿no es cierto? Hasta su etapa adulta puede reflejarse en cambios cualitativos y cuantitativos para que esta personalidad estabilidad del desarrollo se mantenga, se necesita un flujo constante de la conformación de la materia y energía. Creo que hay una gran diferencia. La materia yo lo puedo ver, tiene peso, ocupa un lugar en el espacio. La energía no lo puedo ver, pero sí ocupa un lugar en el espacio, sí existe, es un ente. Existe, pero no lo puedo ver, pero me mantiene con vida. Sin energía, entonces, ¿para qué produce energía en forma de ATP el metabolismo? ¿No? Que es una serie de procesos. ¿Mm? Muy bien, entonces, para la estabilidad del desarrollo, cambios cualitativos y cuantitativos en todo su ciclo de vida. Ujú, muy bien. Ahora sí lo entendieron. Nada de duda, Andrea preciosa. No puedes dudar porque ¿qué han pensado en la E? A ver, el proceso de generar su propia organización celular. El proceso de generar su propia organización, o sea que nosotros hemos determinado nuestra propia organización celular. No, es como que me dijeran, por ejemplo, los autótrofos, ellos generan su propia organización celular. No, también dependen del desarrollo, evolución. ¿Mm? Entonces, ¿qué me mantiene con vida? Me estabiliza el desarrollo y dice todavía se mantenga, para el desarrollo se mantenga, ¿qué cosas necesita? O sea, para que me mantenga con vida, necesito pues generar energía. ¿Ah? Muy bien. Oh, este también es bueno. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Me he tonteado acá. Me he tonteado. Me he tonteado.
Miren, pues, ay, qué horror, ya está repuesto, pero no importa. Dice que la gran variedad de seres vivos que se observan en la naturaleza, ¿ya? En la naturaleza se debe al ajuste y adaptación del organismo a su medio ambiente que le permite perpetuarse. Uf. ¿Ah? Esta característica en mención está relacionada principalmente con, lógicamente que me está hablando de la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso evolutivo, gracias a su variabilidad genética, ¿ah? Gracias a su variabilidad genética. A ver, el metabolismo diferente de cada organismo. Los únicos que hay dos cambios. Uno que tienen sistema digestivo incompleto, otro sistema digestivo completo. ¿Qué más? Todos van a hacer transformaciones, así sean autótrofos o sean heterótrofos. Ah, no, falso. ¿Qué más dice? Las diversas formas de sus niveles de organización, las diversas formas de sus niveles de organización. Se debe al ajuste de la adaptación. Ah, carambas. Ya, ya está la respuesta, pues. Mediante el proceso evolutivo. Los seres vivos que se observan en la naturaleza lograron adaptar sus estructuras corporales, claro, ¿no es cierto? Han logrado entonces, frente al clima adverso, frente a las no condiciones adecuadas. Ya, voy a corregir eso. 6, vamos con la sexta pregunta, chicos. Ahora sí, ¿qué dice Andrea? En la clasificación de seres vivos se aplica una ordenación jerarquizada, sistemática, siendo el criterio para esta clasificación. Entonces, ¿cómo se denomina el criterio que toman para aplicar una forma ordenada? Perdón, jerarquizada, también ordenada, ¿no? Jerarquizada, sistemática. Tendríamos que preguntarle a Carlos Linneo, ¿no es cierto? Carlos Linneo nos dijo porque realmente mmm, los organismos deben ser debidamente clasificados, presente en su taxonomía. Como el brazo, ¿no? El brazo del hombre puede tener una utilidad similar a las aletas del pescado, por ejemplo, ¿no? La aleta del pescado. Visto al delfín también hace esto. Otra similitud para la clasificación que realizó Carlos Linneo es, por ejemplo, clasificarlos dentro de los grupos, algunos peces, otros anfibios, otros reptiles, otros aves, otros mamíferos, otros poríferos, otros equinodermos, artrópodos, moluscos, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien, Andrea, Sergio tiene razón, Jimena también. Muy bien. Muy bien, preciosos, tienen razón. Los órganos homólogos. Estos órganos homólogos es un criterio para clasificar a los seres vivos, ¿no? Los cuales tienen constitución semejante, pero se han ido adaptándose para realizar funciones diferentes, que son el producto de origen evolutivo común a partir de un rasgo en un antecesor común que sufrió modificaciones. ¿Ven? Muy bien, los órganos homólogos, ¿no? La aleta con el brazo del humano, ¿no? Bueno, esta es una amplia pregunta, cuando son así son amplias preguntas. Dice que en referencia a la clasificación de los seres vivos vamos a marcar cuál es falso y cuál es verdadero. Dice, Carlos Linneo es considerado como el padre de la taxonomía, sí, y de la biogeografía, no. Ahí lo malogró. No, no tiene nada que ver con la biogeografía, ¿no es cierto? Falso. El criterio de clasificación de los seres vivos son los órganos análogos.
el criterio de clasificación de los seres vivos. Se considera, pero no es, ¿no es cierto, Frank? Muy bien, precioso, ¿no? El criterio para la clasificación de los seres vivos por los órganos análogos, nada más, no, ¿ya? Entonces he encontrado otras similitudes mucho más importantes en su distribución. Bien, falso, ¿no es cierto? Andrea, Sergio, Frank tienen razón. La unidad básica de la clasificación taxonómica es el género, más falsete, ¿no es cierto? Milagros, porque la unidad básica de la clasificación taxonómica, ¿cuál es? La especie, la especie. Las especies Homo sapiens y sea maíz, o sea, el maíz, ¿pertenecen al dominio eucariota? Sí. Los únicos que son procariotas, ¿quiénes son? El reino Monera. El reino Monera. Ellos son los únicos de dominio procariota, o sea, las bacterias. El resto, llámese protista, llámese fungi, llámese plantae, llámese animalia, son dominio eucariota. Muy bien, Milagritos también tiene razón. En el sistema binomial que realiza Carlos Linneo, la primera palabra designa género y la segunda a la especie. Binomial. Ah, ya. Por eso que Carlos Linneo dijo, pues no, si es binomial de lo genérico a lo específico y de lo específico a lo genérico. Eso es cierto, ¿no? El género es como nuestro apellido y la especie es como nuestro nombre. A persona que la diferencia que ellos son científicos, entonces por consiguiente la designación, el género con mayúscula y la especie con minúscula. Muy bien, Milagritos, Andrea, Sergio, Fran tienen razón. Vamos con la siguiente. Esto fue una noticia, ¿no? Que impactó. El zorro andino rum rum, le pusieron ese nombre. Se hizo famoso, dicen, en nuestra capital de nuestro país, en Lima. Fue extraído de su hábitat natural, ¿no? Vendido y confundido por sus compradores como un perrito, como una mascota. ¿Mm? Es un animal silvestre del género, bueno, que menos no dominamos esta parte, ¿no? Saber el nombre científico de todos los animales, pero vamos de este zorrito, ¿ya? Pertenece al género de los Licalopec, ¿no? De los Culpaeus, que habita en gran parte del país y pertenece a la especie, ya. El género Licalopex y su especie Culpaus. Pero si yo lo quiero separar, entonces pondré pues L, ¿no es cierto? O si no, aquí completo también puede ser. Licopauspilón, muy bien, Fran, Sergio, tienen razón. Que habita en gran parte del país, pertenece a la especie, comete la especie en blanco y escoja la alternativa adecuada. Licalopex, culpaeus. Muy bien. Si hablamos del Orellanus, Oreailurus, perdón, sí, pues, Oreailurus, el jacobita viene a ser el gato andino. El Oncifelis colocolo es nada menos que el gato montés. Puma con color es puma, pues. Y el Agidium peruanum, es la vizcacha, peruanum, la vizcacha. Muy bien. El zorro entonces pertenece a los Licalopex. Ah, el hombre lobo, no, esos son otros, ¿no? Licalopex, culpaeus. Vamos, dice la novena pregunta. ¿Quieres saber relacionar a los científicos con las aseveraciones que le corresponden y elija la alternativa correcta? Dice que Robert Whittaker clasificó a los animales con sangre roja y sin sangre roja. Ah, caramba. Plantas con flores y plantas sin flores. Qué horror.
ya tengo que emparejar, dice, ¿no? Entonces, Robert Whittaker, no, no es porque clasificó a los animales de sangre, y ahí estamos mal. Vamos, entonces Robert Whittaker, pensé que eran proposiciones de cada uno, no, me está diciendo que debo emparejarlo. Entonces, Robert Whittaker, ¿qué propuso? ¿Se acuerdan Robert Whittaker? Él clasificó a 5 reinos, ¿se acuerdan? Robert Whittaker, antes de Carl Gauss. Carl Gauss, dominios. Robert Whittaker, 5 reinos. Chatton propuso dos células, procariotas y eucariotas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y Carlos Linneo, el padre de la taxonomía. Entonces, Robert Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 reinos. En el reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. ¿No es cierto? Muy bien, Fran, Juan, Luciana, Sergio, Andrea. Caramba, qué niños más rápidos. Se nota que son estudiosos. Carl von Linneo. Bueno, Carl von Linneo, el padre de la taxonomía, es cierto, ¿no? El padre de la taxonomía. Se considera su aporte como el primer sistema de clasificación sistematizado y jerarquizado. Muy bien, tiene razón, Frank. Vamos con la siguiente. Edward Chatton. Edward Chatton, ¿qué nos propuso? ¿Ah? Nos propuso que los organismos que poseían células con núcleo son eucariotas y los que no tienen núcleos, caramba, los no nucleados. ¿Está bien? Anucleados. Ok. Carl Gauss y todos sus colaboradores, eso sí, ¿no? Está bien claro. Carl Gauss y todos sus colaboradores proponen la taxonomía molecular basada en la comparación de especies de la llamada secuencia. Allá, entonces estamos frente a, ¿qué puso él? Unidades de segmento. Claro, ¿no? O sea, la, unos son células y otros no son células, y las que no son células son las acitotas. Muy bien. Y por último, tenemos caramba. Eso sí, Aristóteles clasificó a los animales con sangre roja, sin sangre roja, plantas con flores y plantas sin flores. Muy bien. Excelente, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los estudios indican, ¿qué es esa cosa ahí? Que los virus son sistemas biológicos. Oh, qué bárbaro. Todavía ya, no me ha puesto la respuesta, eso es lo bueno. Que son sistemas, muy bien, Frank tiene razón, biológicos totalmente dependientes. Por eso a los virus se les clasifica como parásitos obligatorios y que la comunidad científica prefiere considerarlos como no vivos y clasificarlos dentro del dominio. Dentro del dominio. Entonces, estas pertenecen a las acitotas. ¿Qué quiere decir? No son células, no son células. Muy bien, chicos, excelente. Vamos entonces con las archeas, las archaetas, las arqueas. He estado viendo esta película de Evolución. Está bien interesante, pero lo hacen algo cómico, ¿no? Algo, pero a pesar de ello, está bien interesante porque me muestra una realidad de Svan Augusto Renius, ¿no? ¿Se acuerdan qué dijo Svan Augusto Renius? Que posiblemente su hipótesis, ¿no? De que del exterior de de otro cosmos, o sea, una hipótesis cosmozoica, exobiología y panspermia, ¿no? Está bien interesante esa película, muy bonita. Las arqueas, entonces, si ustedes la miran, parecen chisitos, ¿no? Por eso que las arqueas o las primeras formas de vida están dentro del género chiso, chisofitas.
chisofitas. Me he caído. Muy bien, la diferencia que hay entre las arqueobacterias y las eubacterias. Ya veamos, en su membrana las arqueas tienen lípidos formados por glicerol, casi idéntico a las eubacterias, pero están unidas a cadenas de hidrocarburos. ¿Se dan cuenta? Hidrocarburo. Un ejemplo de hidrocarburo que el hombre encontró primero fue el petróleo, por ejemplo, ¿no? Hidrocarburos. Luego, las eubacterias, dice, son lípidos también que están formados por glicerol, pero unidos a cadenas de ácidos grasos, o sea, totalmente lipídica, pues, ¿no? En cambio, hidrocarburos para las arqueas, ahí está la diferencia. Su pared está formada por glicoproteínas o solamente proteínas. En cambio, las eubacterias está formado por péptidoglucano. Péptidoglucano. El ARN, su hijo. Su hijo es una secuencia parecida a los eucariontes. Bueno, parecida, pero secuencia parecida, pero no tienen igual comportamiento según su ARN. ¿Mm? En cambio, las eubacterias, sus secuencias son diferentes a las eubacterias y muy bien, medio confuso. Bueno, entonces, dentro de la clasificación de los seres vivos para las eucarias, en el reino vegetal y en el reino animal. Ambos son dominio eucariota. Muy bien. Dice, no, en forma ascendente. Para los animales, ¿qué dijimos? Raza. Para los vegetales, ¿qué dijimos? Variedad, variedad. Vamos a ver, el nombre común, hombre, el nombre común, maíz. Entonces, la especie, vamos con los vegetales primero, la sea maíz, o sea, maíz nada más sería la especie, ¿no es cierto? El género sea, pero como estamos hablando del mismo individuo, se colocan los dos juntos, ¿no? La especie, género, familia Poaceae, orden Ciperales, clase Liliopsida, división Magnoliofita y Reino Plantae. Para los animales, un ejemplo en el Homo sapiens, ¿no? Homo género, familia homínido, orden primates, clase mamalia. Acá es la diferencia. Filum para los animales, división para las plantas. Reino animal, reino vegetal, pero pertenece a las eucariotas. Eucariotas. Muy bien. Características homólogos y análogos. El nombre científico, género con mayúscula, especie con minúscula, ¿no? Bien, hablemos del dominio eubacteria. El dominio eubacteria. Carambas. El dominio bacteria, aquí encontramos bacterias, cianobacterias, azules bacterias, y su reproducción es fisión binaria. Hacen una fisión binaria, ¿no? Una reproducción asexual. Las bacterias y cianobacterias tienen una estructura que está constituido por peptidoglucano, o también llamado mureína. No presentan núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen cloroplasto, no tienen retículo endoplasmático, no presentan un complejo de Golgi, no tienen lisosomas, no tienen vacuolas, no tienen centrosomas. Es tan primitivo. Lo único que va a tener es un ribosoma con 70 unidades de segmento y un ADN
un ADN doble cadena helicoidal, bicateriano, esta doble hebra, ¿no? ¿Qué van a hacer? Se van a juntarse, se va a juntarse esta hebra y va a ser por eso circular, un ADN circular. Y también se le dice un ADN circular desnudo porque no tiene la proteína básica, que es la histona. Muy bien, entonces en el grupo de las bacterias, que son células procariotas, ¿no? Algunos de estos microorganismos pueden estar siendo utilizados para poder controlar a los artrópodos. Muy bien, ¿qué más? Allá. Estas células procariotas podemos encontrar la más abundante, que le encanta estar en nuestra superficie. No los vemos, pues son muy microscópicos, ¿ya? Que les encanta. Encontramos, por ejemplo, a los cocos, a los cocos. Cuando se juntan dos diplococos, cuando van a formarse varias cadenitas que parece un collar de perlas, viene a ser, ay, hablando de collar de perlas, ¿dónde están? Vienen a ser los estreptococos. Y cuando van a formar colonias, varias, ¿no? Como especie de un racimo de uvas, va a ser estafilococos, ¿no? Pero también tenemos espirilos, estos flagelados, estos que, por ejemplo, el que ocasiona el cólera, son estos espirilados. ¿Mm? Luego tenemos los bacilos, esos Koch, ¿no? Que observa por primera vez y le encanta la pleura. Por eso que ataca los pulmones primero. Puede atacar otros órganos, pero primero los pulmones, dice, ¿no? Los bacilos de Koch. Los vibriones, estos que tienen la forma de una coma. Bien, entonces encontramos de reproducción asexual. No tiene nada de orgánulos la célula procariota, ¿no? Excepto a los ribosomas. Oh, caramba, qué bárbaro. La tinción de Gram. La tinción de Gram es un piloto. Este piloto, ¿no? Que se hace a través de frotis, vamos a encontrar que presenta nada menos que cristales de violeta, ¿ya? Durante 1 minuto se puede aplicar en el paso 1. En el paso 2 se agrega, ya cuando se le pone el cristal de violeta, todos los organismos se tiñen de color violeta, azul, ¿no? Luego, en el segundo paso se añade Lugol, ¿no? Pero siguen conservando el color. Aquí, en el tercer paso, comienza la decoloración. Y para esa decoloración se puede agregar alcohol o acetona, ¿ya? Este piloto de la tinción de Gram, gracias a Hans Christian Gram, ¿no? Y se decolorean algunos y otros no. Aquí encontramos la diferencia. Los que no se han decoloreado siguen manteniéndose, ¿no? Con su color y terminan siendo azul morados, son gran positivos. En cambio, los que se han desteñido o decoloreado, luego le agregan la safranina, que es de color rosado, y se tiñe color rosado o rojizo, entonces es gran negativo. ¿Ya? Rojo rosado, gran negativo. Azul morado, gran positivo. ¿No? Esto ha sido muy importante, este piloto, ¿no? Que se emplea, propuesto por Hans Christian Gram, ¿no? Emplea. Bueno, las gran positivas que se tiñen de color azul pueden retener el tinte, ¿no? La coloración violeta, ¿no? Entonces, se tiñen y podemos encontrar a la enfermedad del botulismo alimentario en heridas intestinales. También se puede encontrar microorganismos como el bacilo anthrax, ¿no? Clostridium botulinum, la Clostridium tetani, los Bacillus anthracis y los Staphylococcus aureus. Y las gran negativa, que se tiñen de color rojo, rosado, por la safranina, ¿ya? Por la safranina, no olviden, azul por el cristal de violeta y rojo por la safranina. Entonces, gran negativo, rojo o por la safranina.
Entonces, estas pueden ocasionar enfermedades, este, disentéricas, ¿no? Como el Escherichia coli. Estas son ITS, infecciones de transmisión sexual como la Neisseria gonorrheae, el Helicobacter pylori. Eso también es bien peligroso. En alguna ocasión alguien me manifestó que llegó a tener Helicobacter pylori. Esta bacteria hace como un tornillo y después tiene hambre, vuelve a salir. Entonces me deja úlceras y entonces no puedo tener hemorragia interna. Pueden bajar de peso y ocasionar hasta cáncer. Es bien peligroso este Helicobacter pylori. Qué horror. Fiebre tifoidea como la Salmonella tifi, ¿ya? Gran positivas y gran negativas. Las cianobacterias, una de las cianobacterias que tenemos y conocemos viene a ser el nostoc, ¿ah? En realidad se observa así como si fueran uvas, y luego se van secándose como si fueran pasas. Y al mirarlo al microscopio lo vamos a ver así, ¿no? Como largas cadenas en forma de perlas, ¿no? ¿Ya? Entonces también podemos encontrar organismos que son capaces de realizar una bioluminiscencia, ¿no? Y al hacer una bioluminiscencia, pues prácticamente es por la presencia de fitoplancton que al moverse van a manifestarse de esa coloración, ¿no? Una coloración azul. ¿Ya? La bioluminiscencia en estos organismos planctónicos. Muy bien, aquí nos quedamos, que se llama Melanie. Hola. Sí, Miss Melanie. Preciosa, nos vemos en la siguiente clase. Ya, Miss, hasta luego, cuídese, gracias. Gracias también. Chicos, ya envié la asistencia 5:30 a la sierra.